Los enfrentamientos cívico-militares, las guerras civiles y la violación de los derechos humanos marcaron la vida política en Colombia. El 9 de abril de 1948, una explosión de furia reaccionó al asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán. Sus partidarios saquearon e incendiaron la ciudad capital durante 3 días. La revolución del 9 de abril trajo severas consecuencias que aún hoy se recuerdan en Colombia. El asesinato de Gaitán. La revolución del 9 de abril se extendió durante 3 días. Los pobres y los desheredados atacaron los símbolos del poder. Edificios gubernamentales, iglesias y mansiones fueron incendiadas o destruidas por la furia popular. La venganza y el odio instintivo eran el motor. Gaitán, su conductor, ya no estaba allí para orientarlos. La mayoría de los gaitanistas que yo conocí en mi infancia me decían: Gloria, tú me ves aquí caminando, pero yo estoy muerto. A mí me mataron el día que mataron a tu papá. Y eso se lo oí yo a muchísima gente. La gente perdió la fe, perdió la esperanza. Mi padre le dio cédula de ciudadanía y protagonismo al pueblo. Y perderlo. Entonces la gente salió a vengar esa muerte, por un lado. Otros no querían vivir más después de que mi papá hubiera sido asesinado. Jorge Eliezer Gaitán fue un intelectual talentoso y un político sensible a los reclamos de los más necesitados. Rápidamente se convirtió en el catalizador de las esperanzas de millones de personas. Revolucionario, filoneísta, ¿sí? Fue el hombre más completo que ha tenido Colombia en su historia política. Gaitán había nacido en un suburbio de Bogotá el 23 de enero de 1903. Era descendiente de una familia humilde, pero inquieta e ilustrada. Destacado y rebelde en su época de estudiante, Gaitán evidenció una doble virtud para la construcción de su liderazgo. Gaitán fue un destacadísimo intelectual. Se graduó como doctor en ciencias penales en Italia y revolucionó el sistema de investigación penal de la época, de tal manera que sus tesis fueron incorporadas a los manuales de derecho penal europeos. Sus primeros pinitos políticos lo hizo en la Cámara de Representantes en el año 28, cuando hubo una masacre en la costa Caribe, en las bananeras, que no se sabe cuántos muertos hubieron. Nosotros tenemos un sentido humano distinto, diverso de estas cosas. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. El recién llegado de Italia, fue a hacer allá un posgrado en Italia. Y recién llegado de Italia, entonces hizo un gran debate. Ese debate le costó al Partido Conservador, después de 40 años de hegemonía política, le costó la caída del Partido Conservador. Gaitán tumbó al Partido Conservador con un debate que lo hizo de 4 días en la Cámara de Representantes. Gaitán conocía por su origen las necesidades y las frustraciones del pueblo colombiano. Había estudiado en profundidad las principales corrientes filosóficas de su época y asumió la misión épica de modernizar el elitista sistema político colombiano. Todos los dirigentes políticos son descendientes de algunas de las grandes familias que tradicionalmente dominaron el país. Él era un hombre, en ese sentido, de fuera de esa alta sociedad. Y, por lo tanto,
sensible a las reclamaciones de un cambio de fondo, ¿no? Para distribuir la riqueza, la tierra sobre todo, que es la lucha principal en aquella época, bueno, y las demandas de los gremios y de las clases trabajadoras. Vinculado familiarmente con el Partido Liberal de Colombia, Gaitán mantuvo un perfil independiente. Aunque le reconocía una postura ideológica más progresista que sus adversarios del Partido Conservador, criticaba la ausencia de una real vocación de cambio en sus filas dirigentes. Desafortunadamente, quienes guiaban al Partido Liberal era la oligarquía. Entonces Gaitán dice, bueno, los explotados y los explotadores no pueden funcionar en un mismo partido, pero armar y tratar de organizar un partido con un nombre diferente al liberal que está asociado con las banderas más progresistas es un proceso muy largo. Es mejor que tomemos el nombre de liberales, expulsemos a la oligarquía liberal y convirtamos al Partido Liberal en el Partido del Pueblo. Es difícil definir el espectro político colombiano que, bueno, tradicionalmente se dividió en conservadores y liberales, pero en realidad estos partidos expresan mucho más que una posición ideológica, ¿no? Son luchas muy complejas donde los liberales representan el sector más popular que desafía el poder de la aristocracia tradicional, de la oligarquía cafetalera, pero que tampoco es un partido homogéneo, en el cual hay muchos matices. Podríamos decir que Gaitán es, dentro del liberalismo, su sector más avanzado, más popular y con ciertas propuestas revolucionarias. Fue una relación contradictoria, pero de provecho mutuo. El partido se beneficiaba contando entre sus filas a un carismático tribuno del pueblo, aunque recelaba de su popularidad. Él hizo un gran debate antiimperialista y antioligárquico y efectivamente antigubernamental, y era un gobierno conservador, de manera que a los liberales les convenía porque Gaitán estaba ayudando a abrirle la tumba a los conservadores. Pero muy poco después de que el Partido Liberal llega al poder, Gaitán ya comienza a criticar al Partido Liberal y dice, después de que luchamos pensando que era una revolución de ideas y una revolución económica, vemos que son los mismos con las mismas. Y dice, no vemos ya la diferencia que haya entre lo que era el gobierno conservador y lo que ahora es el gobierno liberal. Esto lo dirá ya en la década del 30. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace presente. Vamos a la carga, vamos a la lucha. Desde su banca de senador, como ministro de Educación y de Trabajo, como catedrático, como alcalde de Bogotá, promovió medidas y leyes en defensa de los más pobres. Unió las ideas a la acción y apeló a su carisma para potenciar su mensaje. Buscaba también la reivindicación del campesinado, una reforma agraria integral, el desarrollo del campo. También fue un hombre que se dedicó sobre todo al campesinado colombiano, a luchar por eso. Su popularidad era tan abrumadora que aún a regañadientes la dirigencia del Partido Liberal lo proclama en 1947 futuro candidato a la presidencia. Entonces yo lo único que le pido al pueblo es que él decida. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones, que dentro del orden, porque os van a provocar el desorden,
porque va a haber saboteadores de violencia a los cuales debéis castigar violentamente. Ha surgido como el caudillo que concita la adhesión de las masas, ¿no? Y sin ninguna duda iba a ser el candidato presidencial en las próximas elecciones, en el año 50, donde tenía toda la chance de llegar a ser presidente de la República. El gobernante Partido Conservador había desatado una ola de violencia contra los opositores. Los liberales y sobre todo los gaitanistas sufrían las consecuencias de estas acciones intimidatorias. Antes de matar a mi padre hay más de 50.000 muertos, asesinados en un genocidio político para acabar con la organización del movimiento gaitanista. Entonces comienzan a perseguir a todos los liberales. La violencia no intimidaba a Gaitán ni a sus partidarios. El 7 de febrero de 1948 organizó la Marcha del Silencio en la Plaza Bolívar de Bogotá. Más de 100.000 personas marcharon en absoluto silencio por las calles de la capital, hasta el Palacio Presidencial para protestar contra la violencia. Fue un gesto de fuerza política impactante. Quizás este hecho haya decidido a sus enemigos a poner en marcha el complot contra su vida. El 9 de abril de 1948, el ritmo de Bogotá estaba alterado por un acontecimiento inusual. Se estaba llevando a cabo la 9ª Conferencia Panamericana, donde se aprobó la Carta de Bogotá, base de la creación de la Organización de los Estados Americanos. Gaitán planeaba retornar a su casa ese mediodía para almorzar, como de costumbre, con su familia. Gaitán salía de su estudio en el centro de la ciudad con pocas precauciones. Él hacía una vida normal de ir a los cafés, de circular por la calle sin custodia o rodeado simplemente de algunos amigos. Y bueno, fue sorprendido por un agresor que estaba esperándolo en la calle. El momento en que Gaitán lo ve, alcanza a darse cuenta, intenta reingresar al edificio, pero entonces recibe los balazos que le disparan por la espalda. Además, hay un dirigente, representante y testaferro de la oligarquía liberal, Plinio Mendoza Neira, que en el momento en que mi padre va a salir de la oficina, que fue en la puerta del edificio de la oficina, baja con varios amigos en el ascensor y este Plinio le dice a los demás: quédense acá, no se muevan, que yo tengo que decirle algo en privado a Jorge. Salen a la calle, los que están adentro oyen los disparos, salen a ver qué pasa, mi padre está en el suelo, ya sangrando, y Plinio no está por ahí. Plinio se convertiría en el principal testigo y en uno de los máximos sospechosos del atentado. Él después cuenta que salió a buscar un taxi para llevarlo a la clínica, pero dice, el asesino le disparó de frente, el doctor Gaitán cayó para atrás y cuando estaba en el suelo salía a buscar un taxi. De manera que este hombre no vio cuando mi papá dio la vuelta, de manera que salió corriendo incluso antes de que el asesino sacara el arma. El hecho de que haya salido antes de que el asesino hubiera sacado el arma implica que estaba comprometido en el asesinato. El asesino de Gaitán era un ex empleado de la embajada alemana y nazi confeso, llamado Juan Roa Sierra.
Fue perseguido por las calles, linchado por gaitanistas enfurecidos y su cadáver arrojado luego frente al Palacio Presidencial. Nunca se pudo verificar quién fue el que instigó, ¿no? O quién ordenó la muerte de Gaitán. El ejecutor fue masacrado por la masa popular en el momento posterior al crimen, en un operativo probablemente preparado para que ocurriera esto, ¿no? Porque, según la declaración de uno de los testigos principales, el hombre que le dispara inmediatamente es apresado por alguien que estaba seguramente al tanto del atentado y entregado a la multitud, que lo destroza, ¿no? Lo matan en la calle de una manera terrible, ¿no? Pero la incógnita es quién envió a este hombre, a este sicario, a matarlo. En estos momentos acaba de ser herido el doctor Jorge Eliezer Gaitán al salir The setting of the 9th International Conference of American States, trying to solve... Cet homme qui a rangé la foule, c'est Jorge Eliezer Gaitán, le leader libéral colombien. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. La violencia se desató en Bogotá, pero también en ciudades como Medellín y Cali. Todos acusaron al gobierno conservador por el atentado, pero la trama del complot se cerró con la muerte del asesino solitario. Mientras la ciudad ardía, asediada por la furia y la desesperación, nadie dudaba de que el gobierno de Mario Ospina Pérez era el responsable. Cuando lo mataron a Gaitán, la gente salió a vengarlo, ¿no? Sus cuadros, su gente, sus admiradores, sus seguidores, y intentaron incluso una revolución en medio de la conmoción popular. Pero sobre todo, lo que fue el Bogotazo fue un gran estallido de odio, de revancha, de desquite de la gente, ¿no? De ir a destruir a los que habían asesinado a Gaitán. Entonces saquearon, ¿no es cierto?, destruyeron edificios, quemaron las iglesias, quemaron los palacios, destruyeron prácticamente media ciudad. El general estadounidense George Marshall acusó a Moscú de instigar el magnicidio. Después, hubo otras lecturas donde la embajada estadounidense en Colombia y la recién creada CIA aparecían sospechadas. El misterio fue desde entonces parte del mito. Hay que pensar que hubo una combinación de intereses entre los servicios de inteligencia norteamericanos y el gobierno conservador, que fueron sin duda los beneficiarios, los máximos interesados en frenar la carrera política de Gaitán hacia la presidencia. Se dice que la CIA, se dice que la oligarquía colombiana, se dicen que bueno, los gringos y la oligarquía colombiana, pero ha quedado impune. Con su muerte, Jorge Eliezer Gaitán se transformaría en un personaje multifacético. Su muerte agravaría también el proceso de inestabilidad institucional y de violencia política que persistiría sobre Colombia los años siguientes.